En los siguientes minutos hablaremos de pobreza. Concretamente, veremos cómo comparar e interpretar las estadísticas de pobreza entre los países de la región. Empecemos con la pobreza monetaria. Si decimos que son pobres quienes tienen ingresos insuficientes para vivir, ¿cómo medimos la tasa de pobreza de los países? Necesitamos tres datos. Uno es el agregado de ingresos, es decir, los ingresos provenientes de todas las fuentes y de todos los miembros del hogar. Dos es el umbral de ingresos para identificar quién es pobre. Y tres, la forma de agregar esta información. Si bien cada país tiene un procedimiento propio para obtener estos datos, necesitamos un procedimiento común para hacer comparaciones regionales válidas. En el BID usamos un agregado de ingresos con el mismo contenido entre países. Usamos un umbral o línea de pobreza internacional y hacemos una agregación a nivel de personas. El agregado de ingresos que usamos es cercano al concepto de ingreso disponible, es decir, el que disponen las personas para consumir o ahorrar, y lo expresamos en dólares con el mismo poder adquisitivo en todos los países. Y la línea internacional que utilizamos es la de 3.1 dólares per cápita por día, que equivale a 94 dólares mensuales por persona. Esta línea nos permite medir lo que se conoce como pobreza extrema. La tabla que ven muestra la pobreza extrema para 13 países estimada con estos criterios. Son pobres quienes viven con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Por ejemplo, la tasa de pobreza de República Dominicana fue 12% en 2015. Esto significa que el 12% de la población tuvo un ingreso diario por debajo de 3.1 dólares. El país que más redujo la pobreza entre 2003 y 2015 fue Chile, de 10 a 3%, es decir, la redujo a menos de la tercera parte. Este es un buen ejemplo para mostrar que es posible reducir la pobreza de manera importante, incluso partiendo de niveles bajos. En suma, la tabla dice que, con excepción de Guatemala, todos los países redujeron sus tasas de pobreza entre 2003 y 2015, pero a ritmos muy heterogéneos. En general, estos cambios estuvieron asociados al crecimiento económico, a los programas sociales focalizados, a los cambios en la estructura demográfica de las familias, entre otros factores. Veamos ahora la pobreza no monetaria o pobreza multidimensional, es decir, la pobreza medida considerando más de una carencia o privación social. Varios países ya tienen una medida oficial de este tipo. Como en el caso de la pobreza monetaria, cada uno de estos países tiene una metodología propia. Para producir estadísticas comparables, en el BID utilizamos 12 indicadores construidos de la misma manera para todos los países, que luego son transformados en privaciones utilizando umbrales para cada indicador. Algunas de estas privaciones son niños que no asisten a la escuela, adolescentes que son inactivos, que no estudian ni trabajan, adultos que tienen empleo informal, adultos mayores que no tienen pensiones. Definimos como pobres a las personas que tienen al menos 4 de las 12 privaciones. Y como antes, estimamos la tasa de pobreza multidimensional agregando esta información a nivel de personas, no de hogares. La tabla que ven ahora muestra los resultados de este procedimiento para los mismos 13 países. La primera columna muestra, por ejemplo, que la tasa de pobreza multidimensional en Perú fue 36% en 2015. O sea, 36% de la población experimentó simultáneamente 4 o más privaciones. Antes de comparar estos resultados con los resultados de la pobreza monetaria, debemos decir que el problema de esta tasa es que no distingue a los pobres que sufren 4, 8 o 12 privaciones. A todos los considera igualmente pobres. Para resolver este problema se calcula la proporción de privaciones que sufre cada pobre, como la segunda columna, para luego obtener una tasa ajustada, como en la tercera columna. Este ajuste implica ahora que un pobre que sufre, por ejemplo,
4 privaciones de las 12 equivale a 1/3 de un pobre que sufre las 12 privaciones. Entonces, ¿cómo interpretar el 17% de Bolivia? Mirando la tabla, uno debe decir, en 2015, en Bolivia, el equivalente al 17% de la población sufría todas las privaciones simultáneamente. En general, estos resultados están asociados, además de los factores directamente relacionados con la pobreza monetaria, con los gastos y programas gubernamentales específicos en el sector educación, salud, empleo, etc. Podemos ahora comparar la tasa ajustada con la tasa de pobreza monetaria. Mirando las dos tablas previas, comprobamos que hay una correlación importante entre las dos medidas. En general, los países que tienen más pobreza con una medida también tienen más pobreza con la otra medida. La correlación del ranking del ordenamiento de países en 2015, según las dos medidas, fue 85%. Pero una mejor estrategia para saber qué relación existe entre las dos medidas es hacer las estimaciones simultáneamente a nivel de individuos. Con esto puede obtenerse un perfil interesante. Considerando la pobreza extrema monetaria y la pobreza multidimensional no ajustada, los resultados a nivel de países, 13 países que hemos visto hasta ahora, se muestran en el gráfico que ven ahora. Podemos darnos cuenta que con los dos métodos de medición podemos hacer 3 tipos de pobreza. El gráfico dice: 8.5% de las personas sufren tanto insuficiencia de ingresos como insuficiencias en otras dimensiones sociales. 19% sufre solo carencias no monetarias y 4.4% solo pobreza de ingresos. El 68% de toda la población no experimenta pobreza alguna. Muchas gracias.